acta de la sesión 94 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 95 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la abogada de gabinete del ministro de Economía, por el que excusa su inasistencia a esta sesión y señala que en su representación concurrirán el subsecretario de Economía y Empresas de menor tamaño y el director del CERNAC. Ordinario número 322 de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mediante el cual, de acuerdo a lo instruido en la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2021, envía información que corresponde reportar con corte al 30 de junio, específicamente glosa 03, partida 30, avances de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, glosa 04, partida 30, planes, políticas y acciones destinados a fortalecer la ciberseguridad, y glosa 07, programa 02, Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, ejecución de los recursos de asignación complementaria y adquisición de activos financieros. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Aprovecho también de saludar una vez más a nuestro permanente asesor, consultor, el profesor don Pablo Ruiz Escobar, que una vez más ha tenido la voluntad de acompañarnos. Bueno, la sesión ordinaria de hoy ha sido convocada para continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en moción que modifica la ley 19.496 que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de prohibir la venta de teléfonos y dispositivos móviles con obsolescencia programada en primer trámite constitucional. Presidente. Aclararle a los invitados. Perdón, Tomás. Es que tengo un varios previo, presidente. Perdón, yo no, ya. Sobre varios se ofrece la palabra. Tomás, por favor. Disculpe que lo interrumpa, presidente, pero tengo un varios que creo que puede ser importante. Como usted sabe, presidente, ayer se dio el informe con los resultados del IPCC, del cambio climático, que fue un informe bastante fuerte, chocante, impactante para todas y todos en el mundo entero. Respecto a eso, a mí me parece que como Comisión de Ciencias, Tecnología e Innovación, sería muy importante poder informarnos un poco más respecto de este, valga la redundancia, de este informe, por la relevancia que tiene. Yo creo que puede ser muy importante si nosotros pudiéramos invitar a la doctora Maysa Rojas para que ella nos exponga los resultados acá a la comisión, que ya es muy diferente a leerlo, simplemente a poder tenerla a ella acá con nosotros, desarrollando un poco lo que fue esto y cuáles son las conclusiones y las reflexiones que surgen para Chile. Así que en varios me permito proponer, si es que lo tiene bien usted, presidente, y la comisión, invitar a la doctora Maysa Rojas a que exponga en la comisión sobre este informe. A mí en lo particular me parece pertinente. De hecho, ese informe de ayer es más importante que todos los proyectos de ley juntos que estamos viendo, ya que como alguien escribió esta mañana, o alguien lo dijo en la sala, no me acuerdo, todo esto que estamos discutiendo serán desechos si no le ponemos atención a este informe, que por lo demás viene a reiterar algo que ya se viene señalando crecientemente por los más importantes expertos y organizaciones especializadas en el mundo. Así que yo estoy totalmente de acuerdo y yo propondría que la próxima sesión la dedicáramos íntegramente a eso. Si a ustedes les parece, ¿lo podríamos acordar? Muy bien, acordado. Gracias, presidente. Bueno, sobre varios, ¿alguien más tiene? Parece que no. Bueno,
Estimado subsecretario, estimado director, me imagino que ustedes están informados en el sentido de este proyecto de ley iniciado en moción que pretende introducir modificaciones a la ley actual de protección de los derechos del consumidor en cuanto al uso de la práctica de la obsolescencia programada, que al inicio del proyecto nosotros pensamos que se aplicaría a los teléfonos celulares y móviles en general, pero durante el curso de la discusión se vio que esto tenía que ampliarse a todo tipo de equipos eléctricos o electrónicos y por tanto cambió o va a cambiar porque es una indicación nueva el nombre del proyecto. Yo no sé, Soledad, si para facilitarle a los invitados la comprensión de esto podríamos colocar el comparado Sí, de inmediato, presidente. en la pantalla, ¿no? Pero mientras tanto, subsecretario, nos interesa de sobremanera, primero, los comentarios generales que usted pueda tener sobre el proyecto. Ahí está pero muy en particular lo relativo a nuevas obligaciones que pasaría a tener CERNAC y que para que sea admisible necesariamente requiere que el Ejecutivo suscriba este proyecto o en particular esa disposición, y el motivo de la invitación era conocer su opinión en general y en particular lo relativo a estas nuevas tareas que tendría CERNAC. Así que le damos la palabra a su secretario. Muchas gracias, presidente. Me gustaría hacer comentarios generales de este proyecto de ley organizados en tres aspectos fundamentales. Número uno, cómo se compatibiliza este proyecto de ley con el recientemente aprobado proyecto Pro Consumidor. Otros comentarios específicos sobre el régimen de multa, que también están contenidos en otro cuerpo legal. Y finalmente, sobre las competencias que pudiese llegar a tener este ministerio para poder cumplir con lo establecido en algunas de las indicaciones que contiene el proyecto de ley. Esos son los tres puntos que me gustaría tocar en mi exposición antes de poder pasarle la palabra al... Me excusa, su secretario. Por supuesto. Yo al menos tengo dificultades con la calidad del sonido. No sé si hay algo con el micrófono o para que se le pudiera... Un segundo. ¿Cómo que hace eco el micrófono? Acá en la sala. Presidente, en todo caso, acá en sala no se escucha bastante bien. Ah, ya, bueno. Pero también es importante que usted escuche, así que... Si no, ustedes me cuentan después. A lo mejor hay que pasar por obsolescencia programada o audífono, presidente. No, muy bien, por favor, don Julio, continúe, por favor. A ver, voy a organizar mi intervención en torno a esos tres tópicos que le acabo de señalar. En primer lugar, me gustaría constatar que el día de ayer la Sala del Senado aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Mixta del Proyecto de Ley Pro Consumidor que este Congreso debatió latamente por más de 2 años. En dicha normativa y a propósito de la obsolescencia programada, se incorporó un nuevo inciso a la definición de información básica comercial, estableciendo que en el caso de venta de bienes durables se considerará además información básica comercial
la duración del bien en condiciones previsibles de uso, incluido el plazo en que el proveedor se obliga a disponer de repuestos y servicio técnico para la reparación de los mismos. Esta medida, esta indicación fue considerado tanto por los parlamentarios como por las asociaciones de consumidores un importante avance en la materia por cuanto se obliga a entregar más y mejor información al consumidor con la finalidad de que pueda realizar una compra informada. Asimismo, la ley pro consumidor también aumenta el plazo de garantía de bienes durables, tal como realiza la propuesta de ley en comento, agregando además que el consumidor tiene el derecho irrenunciable a optar a su arbitrio entre la reparación gratuita del bien o, previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada, no pudiendo exigir al proveedor que primero se ejerza el derecho a cambiar o reparar el bien. En cuanto al régimen de multas, la iniciativa hace caso omiso al régimen general establecido en la reforma aprobada durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que incluye agravantes e incremento de las mismas en casos de afectación masiva o colectiva, con topes que pueden llegar hasta el 30% de las ventas o el doble del beneficio económico obtenido. En virtud de lo ya señalado, es relevante destacar que las legislaciones de consumo regulan estándares básicos de calidad de los bienes durables con plazos que son uniformes respecto de todos los productos, lo que ya fue discutido y zanjado en la ley pro consumidor despachada por este Congreso el día de ayer. En cuanto al reglamento específicamente que busca incluir, que se incluye, que es suscrito por el Ministerio de Economía, aquí tengo la obligación de señalar que nosotros como Ministerio de Economía no tenemos las competencias técnicas necesarias para poder regular esta materia. No tenemos el personal calificado, no sabríamos cómo poder hacer ingeniería reversa de un código de software para poder determinar si ese fue causante o no de una obsolescencia programada de un dispositivo electrónico. No está dentro de nuestras facultades. Me encantaría después, por supuesto, que el director del SENAC se describa si es que en su institución tiene las competencias necesarias, pero eso es claramente algo que es una materia muy técnica que es imposible de fiscalizar ex ante. Si es que existe obsolescencia programada inducida por software, es imposible prohibir la venta y comercialización ex ante de un producto, de algo que puede ocurrir hacia adelante. Nosotros no tendríamos cómo saber cómo ese manufacturador está incorporando alguna de las medidas sin tener a lo mejor acceso al código de fuente o tener acceso a cómo funcionan los dispositivos o cuál es el plan de actualizaciones que tienen hacia adelante. En consecuencia, presidente, me gustaría dejar la palabra al director del SENAC, que nos puede detallar, entre otras cosas, cómo la legislación actual, junto con la recientemente aprobada Ley Pro Consumidor, permite perseguir a los proveedores que no entreguen información veraz y oportuna a los consumidores a través de demandas colectivas, como ya ha sucedido anteriormente, en particular para casos de dispositivos móviles y teléfonos. Por su intermedio, presidente, me gustaría que el director del SENAC se pudiese referir a esta materia. Muy bien, le damos la palabra a don Lucas. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Reiterar y agradeciendo la invitación que el SENAC ya participó de la discusión de esta moción parlamentaria, en el cual se hizo una breve referencia a las normativas que existen en otros sistemas en materia principalmente de protección a los derechos de los consumidores respecto de información veraz y oportuna en relación a la obsolescencia programada, pero también en relación a las dificultades de estos diseños muchas veces altamente sofisticados en virtud de la globalización y digitalización del consumo de software que podrían afectar efectivamente con posterioridad a la producción de estos dispositivos la obsolescencia. Hicimos una breve referencia respecto a la norma y también respecto a los sistemas que la regulan. Hay normas en el ámbito de las directrices europeas del año 2005, hay una regulación también en el Código de Protección de los Consumidores en Francia. Sin embargo, esta norma ha cambiado muy brevemente a hacer una referencia a aquellos aspectos que se incorporan, no solamente la prohibición de la obsolescencia
que nosotros opinamos como CERNAC en una sesión anterior, en relación sobre todo a los temas relacionados con las multas que esta acarrea, a la determinación del tipo infraccional, que es bastante singular, obviamente que tiene varios elementos que se pueden analizar desde el punto de vista técnico, pero se incorporan algunos elementos. El primero es el índice de reparabilidad, donde se señala que será competencia del CERNAC fiscalizar este índice y que se cumpla con veracidad, que sea fidedigno, se señala, ¿cierto? Y se establecen básicamente varios elementos que son criterios establecidos por ley. Estamos hablando principalmente de la documentación fidedigna para la reparabilidad de los productos, el nivel de detalle y claridad de los documentos que han sido aportados, si el producto se puede desmontar de manera fácil o trae indicaciones pertinentes para ello, si existe una alta disponibilidad de repuestos, si existe un equilibrio entre el precio del producto y los repuestos del mismo. Y a su vez se incorpora normativamente, que será un reglamento, dictado por el Ministerio de Economía, que va a establecer requisitos y formalidades, sobre todo del etiquetado de estos productos, y se establece determinados productos específicamente para que se utilice de forma, vamos a decir, taxativa y obligatoria, perentoria, estas rotulaciones de etiquetado, donde se incorporan lavadoras, smartphones, laptops, refrigeradores y televisores. Además, se incorpora una norma que es bastante similar a la que muy bien comentaba el subsecretario, de información básica comercial. Estamos hablando del artículo primero, en el número 3 de la Ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, donde están los derechos básicos de los consumidores recogidos, el acceder a información veraz y oportuna, y se incorpora como tal esta información básica comercial en relación a las condiciones, a la durabilidad en condiciones normales de uso y de obsolescencia, o de información respecto de cuáles serían las potencialidades en términos de plazo de la utilización de estos productos, de estos bienes durables, ¿cierto? Adicionalmente, se modifica la garantía legal, que está recientemente aprobada en la norma como explicaba también el subsecretario, que se aprobó en sala en el Senado en el día de ayer, proyecto Proconsumidor, que establece una ampliación de 3 a 6 meses de la garantía legal, norma que fue bastante debatida. Incluso hubo que hacer algunos cambios a la legislación tributaria para que pueda operar de buena forma, entendiendo los complejos aspectos, digamos, administrativos y tributarios que conlleva el cumplimiento de esta ampliación, básicamente al doble de los plazos de la garantía legal, que lo que hace es básicamente plasmar en la legislación el derecho que tienen los consumidores a bienes de calidad cuando son bienes durables, y sin hacer ningún tipo de distinción de los productos, si estos son electrodomésticos, si son productos de otro tipo, si son prendas de vestir, etcétera. Y eso no es algo que sea ajeno a las legislaciones de protección de los derechos de los consumidores. Prácticamente todas las legislaciones, por lo menos que son conocidas por nuestra parte, no contemplan distinciones respecto a la naturaleza de los productos para acogerse a la garantía legal como un derecho básico de los consumidores, ¿cierto?, a la calidad de los productos. Adicionalmente, se incorpora una modificación en la Ley 19.886 sobre la base de contratos administrativos de suministro de prestación de servicios en el Estado, donde se incluye que dentro de los ámbitos de la contratación por parte del Estado de estos servicios, que cualquier empresa que haya sido sancionada por obsolescencia programada, en los términos que se establecían previamente en la Ley del Consumidor, no podrá hacer presentación de oferta ni formular propuestas, y por tanto quedaría fuera de las licitaciones públicas que ofrece el Estado para la provisión de bienes y servicios. A ver, respecto del primer punto, efectivamente existen regulaciones que regulan la obsolescencia programada. Las técnicas legislativas son distintas a la que se propone. Nosotros ya hicimos observaciones sobre ese punto. Si es que hay cualquier duda, podemos enviar una minuta o tener una sesión técnica, una reunión con los asesores que ustedes estimen para poder discutirlo. Pero existe en otros sistemas normas con ciertas diferencias, pero que atacan principalmente a ese problema. Respecto a la competencia del SENAC para fiscalizar un índice fidedigno y estamos hablando de veracidad de la información en relación a la reparabilidad de los productos, entre otros elementos, es importante señalar que el legislador del año 2018 ya tomó una opción respecto del SERNAC, la ley de fortalecimiento del SERNAC, la ley 21.081,
establece que el SENAC tiene que realizar una fiscalización basada en riesgo. Y cuando hablamos de riesgos infraccionales, es precisamente porque el SENAC cuenta con recursos escasos para cubrir prácticamente todos los mercados en los cuales hay una relación de consumo. Se paga por un servicio o hay un precio por un bien que se adquiere, y fiscalizar toda la normativa de protección de los derechos de los consumidores, no solamente la que está incorporada en la ley 19.496. Por tanto, cuando se habla de obsolescencia programada y los supuestos de hecho y verificaciones técnicas, evidentemente que distraen recursos que son necesarios para cubrir los riesgos relacionados con materia de seguridad de productos, de infracciones en materia financiera, existencia de cláusula abusiva, incumplimientos contractuales que son masivos, muchas veces son detectados por el SENAC a través de un volumen muy importante de reclamos. Para dar solamente un dato, el año pasado, 2020, el SENAC aumentó de 300.000 reclamos en un año normal a casi 900.000, producto de la pandemia. Evidentemente que los mercados tienen regulación sectorial, muchos de ellos, pero hay otros que no, y los que tienen regulación sectorial incluso así asisten derechos a los consumidores finales, donde el SENAC, de forma de aplicación de la ley del consumidor, que es subsidiaria, que es supletoria, debe intervenir no solamente en la fiscalización, sino que también, y como decía muy bien el subsecretario, presentando acciones de clase cuando se verifican incumplimientos. Por otro lado, el SENAC tiene un ámbito, un perímetro, digamos, regulatorio en el ámbito de fiscalización, al menos, en el ámbito de seguridad de productos que no tienen regulación sectorial. Y esto se verifica básicamente cuando están disponibles en el comercio, en el mercado, están disponibles al público consumidor. Se hace en coordinación con distintas autoridades sectoriales, pero el SENAC no tiene capacidad, y no está definido así por ley, para fiscalizar la internación de productos, ¿ya? Que es un tema que es relevante señalar, pese a que pueden haber algunos problemas de seguridad los mismos. Ahora, evidentemente que comparando esta propuesta legislativa con otras legislaciones que lo que hacen básicamente es relevar la información básica comercial como un elemento básico a la hora de determinar por parte del consumidor una decisión idónea de consumo en términos de conocer cuáles serían las potencialidades en términos de durabilidad y de eventuales obsolescencias de los productos, en la fórmula que ha cogido, entre otros, digamos, la Unión Europea, y en la fórmula que viene incorporada en el proyecto de ley Proconsumidor. Es decir, se establece, insisto, como información básica comercial, el informar no solamente elementos respecto de si cuenta con servicios técnicos disponibles por parte del proveedor. Evidentemente que hay una cadena aquí de responsabilidad respecto del productor, el importador, ¿cierto? El fabricante también, pero eso es información básica comercial muy útil al momento de tomar una decisión de consumo, y también la durabilidad del producto, condiciones normales de uso, que ya representa un desafío importante porque va a haber que regularlo a través de un reglamento y va a establecer ciertos estándares. Y siempre entendiendo que las expectativas razonables que pueden generar a los consumidores información sobre la durabilidad en condiciones, digamos, normales de uso, es muy distinto a la garantía legal, que es la posibilidad que tiene el proveedor de tener que responder de forma de una disposición, un precepto legal que es autoejecutable, es decir, no requiere ir a un tribunal jurisdiccional para que se determine que debe responder por la garantía legal, que se amplía ya de 3 meses a 6 meses. Entonces, entender por parte del consumidor, del usuario, que el producto que compra tiene una durabilidad X, la que sea, y que es distinto el derecho que le asiste, amparado por el Estado, de la garantía legal, es decir, a la reposición, la obtención del producto, el cambio por un producto nuevo, o la restitución de los montos pagados, que opera como una suerte de resolución del contrato, ¿cierto? Es muy similar a lo que ocurre en materia de retracto, cuando hay un problema, una falla en la fabricación o defecto en el producto, entre otros, porque también cuando hay diferencias técnicas en relación a lo informado por parte del proveedor, también opera la garantía legal, entre muchas otras hipótesis que se han perfeccionado con esta legislación que está pronta a entrar en vigencia. Yo creo que esos son los temas principales. Comentar también que, bueno, en materia de obsolescencia programada, hay elementos que son bastante sofisticados, que solamente entidades que tienen esas competencias técnicas podrían determinar la efectividad de infracciones de esta naturaleza. Y por otro lado, también en relación a los productos que son señalados con el índice de reparabilidad,
creo que sería muy relevante conocer cuál ha sido la experiencia que ha tenido la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la SEC, en relación de la revisión, la fiscalización y el control de la seguridad y elementos técnicos básicos de productos electrodomésticos, como son las lavadoras, como son los mismos refrigeradores, televisores, laptops, que actualmente se refiere a la normativa, porque evidentemente que hay un despliegue de competencias técnicas que ha desarrollado la SEC en los últimos años, que permiten también determinar cómo ellos supervigilan el cumplimiento de estándares de seguridad y estándares técnicos en el ámbito de estos productos que son electrónicos, ¿cierto? Entendiendo que ya han tenido una vasta experiencia y estos elementos adicionales que son bastante más sofisticados en algunos de los casos podrían ser cubiertos en la medida que haya una experiencia técnica que avale que esta disposición va a poder tener una efectiva enforcement, es decir, una aplicación de la norma y no nos vamos a quedar como algunos países que lamentablemente el SENAC ha visto en foros internacionales que tienen un estándar muy alto regulatorio, pero que en la práctica los derechos de los consumidores no se cumplen, cosa que no ocurre en nuestro país mayoritariamente, a juicio por lo menos de los expertos con los cuales hemos trabajado este último tiempo, de UNTAD, que sí hay cierta verificación que los derechos de los consumidores se cumplen en nuestro país y por tanto ir avanzando en esa línea. Por eso, presidente, por su intermedio, sería interesante conocer la opinión del superintendente de electricidad y combustible o las jefaturas técnicas en el área de fiscalización respecto del control de la seguridad de productos electrónicos que ellos realizan para determinar cuáles serían las necesidades técnicas eventualmente de una agencia o de algún mecanismo de fiscalización que permitiera que estas disposiciones efectivamente se cumplan y se verifique un control y una supervigilancia efectiva, sea a través de un sistema de fiscalización basado en riesgo u otros elementos técnicos que permitieran que efectivamente, insisto, estos temas que son muy técnicos se puedan controlar y por tanto que la normativa cumpla con el objetivo que se ha propuesto esta moción. Eso es lo que puedo señalar. Presidente, muchas gracias y quedo atento a cualquier duda o pregunta que pueda haber por parte de los honorables diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, don Lucas. En su caso el sonido está perfecto para mí y de la intervención del subsecretario capté algunas cosas. Yo creo que lo principal, podríamos dividir esta conversación primero en el concepto original del proyecto, que es la obsolescencia programada, desde el punto de vista si es algo admisible o no, y cuáles son los instrumentos y herramientas para que esto se pueda prohibir o evitar. Creí entenderle al subsecretario diciendo que el Ministerio de Economía no tenía facultades para regular esta situación. Pero a mí la duda que me surge, subsecretario, al margen de los aspectos administrativos, si la obsolescencia programada es o no es hoy un costo invisible que los consumidores están pagando por el hecho de ser aceptada una norma de estas características. La mejor prueba de esto, que como ustedes deben saber, un grupo de compradores, entiendo que eran básicamente computadores, estableció una reclamación que al final llevó a un advenimiento que significó que en este caso Apple o su representante en Chile tuvo que pagar varios millones de dólares por el hecho de que estaba aplicando una norma que, a confesión de parte,
no se debería emplear. Entonces, la pregunta que yo le haría a su secretario o a don Lucas, o a los dos, es primero si ustedes consideran que este concepto de obsolescencia programada es algo admisible y si es algo que está provocándole a los consumidores, no solo por esto, porque hay gente que cambia el celular porque apareció, su amigo tenía uno con alguna aplicación que no tiene el de él o por moda, pero también por el concepto de obsolescencia. Y esto es aplicable también a otra serie de conjunto de productos. Inicialmente yo plantearía eso, pero quisiera que los colegas, miembros de la comisión, agregaran sus comentarios, preguntas, para que después el subsecretario y el director de CERNAC pudieran referirse a ello. Se ofrece la palabra y también don Paulo, por supuesto, y también Raimundo Rodes, por supuesto. El diputado Brito, presidente. Diputado Brito, por favor. Gracias, presidente. Como bien sabrá usted, presidente, y no sé si el resto de la comisión, yo no pude estar desde un inicio por estar presidiendo la Comisión de Pesca e Intereses Marítimos. Sin embargo, he trabajado todas las semanas este proyecto con distintas actorías, con el mundo académico, organizaciones ciudadanas, y la verdad es que le hemos puesto harta voluntad de diálogo, de entendimiento, y creo que esa voluntad de diálogo y de entendimiento no ha estado muy presente en el Ejecutivo, porque cuando nosotros planteamos la propuesta inicial, prácticamente lo dijimos, es una propuesta, podemos mejorarla, podemos conversarlo, podemos hacer que el resguardo del interés público de las y los consumidores y también de la naturaleza, producto de la economía del despilfarro, en el caso del aparato eléctrico y electrónicos con obsolescencia programada, es algo que yo me imaginaba que podíamos estar disponibles para poder abordar de forma conjunta, con altura de mira. Entendiendo que el Ejecutivo no está disponible para poder patrocinar una indicación que incluya un sello de reparabilidad para los productos, cuestión que yo pensaba que el CERNAC le iba a poder entusiasmar, porque qué más defensa de los consumidores, poder entregar información oportuna y veraz respecto de la posibilidad de reparar o no distintos aparatos eléctricos y electrónicos, replicando la legislación francesa en la materia, que ha sido vanguardia en esto mismo, o bien mejorar lo que aprobamos acá en la Cámara respecto a las garantías para las y los consumidores, pasando de 3 a 6 meses, pues bien, acá proponíamos 18. Hay una contradicción, sí, pero hay una norma que es mucho más clara y garante respecto a los consumidores que la otra, y uno esperaría que la institución a cargo de defender a los consumidores quisiera tener normas que garanticen en mejor medida los derechos de las y los consumidores, y en esa materia, señor presidente, es que entendiendo que al Ejecutivo no le gusta el proyecto, si es que el proyecto avanza, como han avanzado varios proyectos que al Ejecutivo no le han gustado, ¿cuáles serían las recomendaciones que harían el Ejecutivo para mejorar el proyecto? Yo quiero recordar, señor presidente, que en las comisiones que trabajo con usted, en verdad son muchísimos los proyectos que el Ejecutivo, y el país lo sabe, ¿para qué vamos a andar con cosas? El país lo sabe, son muchos los proyectos que el Ejecutivo no ha querido que avancen, igual avanzan porque hay una necesidad y un problema público del cual resolver, y la Cámara, en concordancia con el mundo académico y organizaciones de la ciudadanía, han logrado que avancen, y algunos son políticas públicas, otros han quedado incluso y han sido después adoptados por el gobierno, se han entusiasmado en el segundo trámite incluso. Entonces, eso es, presidente, le consultaría al Ejecutivo si es que hay alguna idea que ellos consideran que es mejorable, o desechan por completo el proyecto para intentar, a pesar de que no tengan la voluntad de patrocinar la indicación del índice de reparabilidad, nosotros sí tenemos la voluntad de poder incorporar ideas que el Ejecutivo plantee de forma de perfeccionar el proyecto y este continúe avanzando. Gracias, presidente. Gracias, Jorge.
Sigue ofrecida la palabra el diputado José Miguel Castro. Gracias, señor presidente. La verdad, me disculpo también por haber llegado un poco tarde. Han sido días un poco difíciles. Acá hemos tenido algunos incendios acá en la región. Y me sorprenden las palabras del diputado Brito, tristemente, porque parece que efectivamente no hay disponibilidad de algo que no estamos inventando nada, si no estamos inventando la rueda. Nosotros hemos querido incluso plasmar lo más fácil las leyes y la normativa que existe en países como Francia, que son pioneros en esto. Yo espero que también seamos pioneros en este tipo de cosas. Y por lo tanto, si no existe alguna acotación para poder mejorar y si no se quiere auspiciar, yo le pediría, por favor, señor presidente, que en base a esta solicitud tomara bien el votar la admisibilidad aquí en la comisión. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Castro. Sigue ofrecida la palabra. Tomás, por favor. Sí, presidente, solamente reforzar lo que aquí se ha dicho. La verdad es que estuvimos a punto de votar este proyecto. Yo recuerdo que estábamos ya listos, estábamos por votarlo, y surgió una duda, una reflexión, y a partir de eso volvimos a abrir la conversación, y surgieron además reflexiones muy importantes que estuvimos viendo la sesión anterior. O sea, creo que fue un aporte. Y sin embargo, lo único que le falta a este proyecto es la posibilidad de contar con el patrocinio del gobierno para poder mejorarlo. Y la verdad es que uno esperaba que eso iba a suceder ahora. Yo creo que era un mero trámite, la verdad, que esto se iba a producir fácilmente. Incluso yo y seguramente varios otros habíamos tenido algunas entrevistas en medio y dábamos por sentado que el gobierno iba a patrocinar para poder darle la facultad al CERNAC. Yo me quedo bien frustrado y confundido, presidente, para ser honesto, y creo que es importante dejarlo consignado para la historia de la ley. Uno al final no sabe si el CERNAC está para defender, si la C vale o no, para defender a los consumidores o no. Uno queda con una duda gigantesca, si es para defender el Servicio Nacional del Consumidor o Servicio Nacional, y la C significa, no sé, una E, empresa. La verdad es que uno esperaría haber visto una voluntad, una disposición de buscarle, a ver cómo lo hacemos, cómo lo resolvemos, cómo nos enganchamos acá para en conjunto lograr tener un proyecto potente. Yo sé que ha habido mucha crítica que tenemos en CERNAC sin dientes, pero justamente acá queríamos y queremos todos transversalmente buscar un proyecto que contribuya a mejorar las condiciones de la relación, ¿no es cierto?, contractual que se produce entre el consumidor y el producto comprado. Después del informe que hemos conocido, la necesidad de tener productos que tengan una larga duración, que no tengan una obsolescencia programada, es una responsabilidad de todas y de todos. Acá nadie se puede abstraer de un problema tan serio como el que significa productos que vienen ya pensados para durar poco. Entonces acá hay un buen proyecto que hemos estado disponibles para mejorarlo, para buscarle elementos que lo hagan más potente, y solo falta un aspecto, que el gobierno lo patrocine, y no es cierto, y de ese modo el CERNAC cuente con las herramientas. Y nos dicen que no, y uno dice, lamentable, incomprensible. Así que coincido que tenemos que avanzar, votar y empujar con fuerza, tal como ha dicho el diputado Brito, y lograr que este se apruebe, tal como ha sucedido con otros proyectos en que lamentablemente el gobierno no ha entendido el momento que se vive como país, como humanidad, y que requiere este tipo de proyectos. Muchas gracias, diputado Hirsch. El profesor Pablo Ruiz ha pedido la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, con Lucas ya coincidimos en alguna, más de una oportunidad, y con Julio no he tenido todavía la oportunidad. Solamente destacar lo siguiente. Primero, ya tuvimos reunión con SEC. Nos fue bastante bien con SEC para no estar reinventando la rueda. Entonces, ¿qué significa bien? Significa de que ya existe, ¿no es cierto?, una metodología para realizar estos sellos, ¿no es cierto?, en donde contamos con la experiencia que nos compartieron ellos. Por lo tanto, eventualmente esto sería, ya hay un camino el cual nos permitiría habilitar este espacio para el índice de reparabilidad. Entonces, tal vez
algunos antecedentes o tal vez puedan surgir ahí algunas dudas por parte de Lucas, en donde ya tenemos la instancia. Ya sabemos de que para el sello SEC es el productor o el oferente quien hace pago del estudio que conlleva esa certificación SEC, ¿ya? Entonces, y es desde el oferente en donde sale el dispositivo, en donde estamos hablando también de que partieron desde dispositivos muy simples hasta dispositivos más sofisticados, y eso ya está en curso, ¿ya? Entonces, ya existe un know-how dentro de las instituciones chilenas para poder avanzar en esa línea. Eh, Sabemos lo que la institucionalidad y algunas áreas de mejoras que tenemos acá en Chile. Mencionaba, por ejemplo, Lucas, respecto a aduana, de más recursos o ver, ¿no es cierto?, como hacer estas actividades de una manera diferente. Entonces, ese levantamiento ya está, pero por otro lado también está cuál es la necesidad que existe a nivel global y cuál es la dinámica global que tenemos en estos momentos, ¿ya? Se partió la sesión hablando acerca de este informe, ¿no es cierto?, del IPCC, el cual es gravitante y marca claramente un antes y un después. eh, Acaba de salir, por lo tanto, para el trámite de la ley que mencionaron, ¿no es cierto?, la modificación, eh, también eventualmente esto genera algún tipo de aceleración en posibles mejora continua con respecto a la misma ley en cuestión. Entonces, afuera lo que ocurre es que en los mercados, por ejemplo, en Latinoamérica, hay productos que tienen corta fecha. Y esos productos de corta fecha que necesitan liquidar en grandes mercados, como tienen ciertas trabas, entonces los terminan liquidando en mercados emergentes, como el caso de Chile. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera podemos generar un cerrajero, ¿no es cierto?, un portero, que eventualmente permita o no el ingreso de esas tecnologías que están con corta fecha o que ya están obsoletas, ¿no es cierto?, para lo que es el mercado local, porque no queremos ser basurero tecnológico de otros países. Y por otro lado, ¿de qué manera, entendiendo, y esto no es reinventando la rueda, sino que si se fijan atrás mío, está el consumo y producción responsable, y forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible que promulga la ONU. Por lo tanto, dentro de lo que es producción y consumo responsable, estamos avanzando justamente en esa línea con lo que es el índice de reparabilidad para dar un segundo, tercer, cuarto uso a los productos, y por lo tanto también necesitamos asegurarnos de que los productos que lleguen no sean tecnologías cerradas, ¿ya?, sino que den este paso para, en términos de componentes, en términos, por ejemplo, de que los planos, la información esté de libre disposición por parte de los productores. Esto no es algo nuevo, esto ya está, ¿ya? Entonces, por eso se comentaba acerca de la experiencia específicamente de la Unión Europea, que en fase 1 comenzó con Francia y continúa con otros mercados, ¿ya? Eso. Muchas gracias, Pablo. ¿Sigue ofrecida la palabra? Parece que no alcanzo a divisar. No, Soledad. presidente, no hay nadie pidiendo la palabra. Bien, entonces le ofreceríamos la palabra al subsecretario para que haga los comentarios que estime pertinentes luego de estas observaciones que han sido hechas por varios miembros de la comisión y por el profesor Ruiz. Don Julio, por favor. Gracias, presidente. Voy a partir haciendo la pregunta, porque la verdad es que algunos de los comentarios fueron los juicios de valor que también voy a referir, pero la pregunta que usted me hizo fue,
¿Existe la obsolescencia? Sí. ¿Existe la obsolescencia programada? Sí. Si la pregunta de fondo es ¿cómo somos nosotros ex antes capaz de fiscalizar eso? Porque es mucho más fácil poder fiscalizar ex post, cuando ya ocurrió. Ex antes nadie tiene una bola de cristal para poder saber, y lo desafío al profesor Ruiz que me demuestre lo contrario, si es que después de una actualización de software, si es que antes de que ocurra esa actualización, antes de que se haya creado ese código fuente para la actualización, uno es capaz de predecir de que un determinado dispositivo tecnológico va a dejar de funcionar o no. La verdad es que eso yo lo pongo en duda. En segundo lugar, quería referirme al comentario del diputado Brito. La verdad es que el diputado Brito no es que no exista voluntad por parte del Ejecutivo. ¿Qué mejor ejemplo de que estuvimos 2 años tramitando el proyecto de ley Pro Consumidor, donde efectivamente se incorporaron normas específicas sobre la información comercial que tienen que entregar los productores, sobre cuáles son las condiciones previsibles de uso, cuál es el plazo que tiene un proveedor para poder disponer de repuesto, de servicio técnico para la reparación de los mismos? Entonces, no es que no exista voluntad, sino lo que está viendo, lo que potencialmente puede haber, y eso es algo que para que ustedes lo tengan en consideración como legisladores, es que puede haber un choque de normas con una norma que acaba de ser aprobada, acaba de ser despachada por el Senado, que todavía no ha tenido la oportunidad de entrar en vigencia. Entonces, aquí probablemente, tal como lo dijo el director del SENAC, existen los mecanismos para poder hacer estos class actions, para poder enfrentar, tal como ocurrió en el pasado, si es que alguna empresa genera obsolescencia programada o si que no se cumple lo informado por parte del manufacturador o el proveedor ex ante. Está esa institucionalidad. Y por último, con respecto al comentario del señor Ruiz, la verdad es que yo desconozco un poco los comentarios que hizo tienen que ver sobre temas mucho más profundos que exceden la competencia un poco de este proyecto de ley, sobre si es que todos los componentes debiesen ser abiertos o no. Entonces ahí nos estamos metiendo mucho más en lo que son las decisiones de manufactura de los distintos proveedores que exceden un poco el espíritu, el alcance de este proyecto de ley. Y me gustaría referirme un poco a la indicación. Prohíbase la obsolescencia programada en virtud que los proveedores no podrán producir. ¿Qué vamos a hacer si la mayoría de los productos electrónicos, y ustedes sabrán, no tenemos una gran industria electrónica en Chile? Se producen en China, se producen en Estados Unidos, en la Unión Europea, los importamos. ¿Vamos a prohibir la fabricación, su producción? ¿Cómo vamos a ver ex ante si es que vienen o si es que existe la intencionalidad ex ante de un productor para poder hacer obsolescencia programada? La verdad es que esos son los problemas que nosotros vemos, y por lo mismo, nosotros como Ministerio de Economía, y esa fue parte inicial de mi elocución, no tenemos las competencias necesarias. Si es que la SEC la tiene, entonces este tendría que ser un decreto que estuviera firmado por el superintendente de electricidad y combustible, que depende, y a lo mejor el Ministerio de Energía, que sería la institucionalidad competente. Nosotros como Ministerio de Economía no tenemos ese conocimiento específico, el director del SENAC tampoco lo tiene específicamente, son competencias para que tardarían su tiempo en poder desarrollarse. Y aquí lo hablo como ingeniero en sistemas que soy. Gracias, presidente. Presidente, yo sobre el punto. Sí, José Miguel, por favor. Gracias. A ver, yo quizás puedo entender que no hayan estado en la discusión de este proyecto que lleva bastante tiempo. En cuanto a si se puede determinar si es ex ante o ex post la obsolescencia programada, hay una obsolescencia programada que lo conversábamos en esta comisión, y efectivamente se da, la gente que produce o que comercializa, más bien los que producen, lo tienen clarísimo, y está bien que se dé en alguna parte y se dé en algún grado. O sea, uno no puede pretender que un teléfono me sirva 20 años y el software aguante ese software. Es imposible. Lo que estamos discutiendo acá es que lleve un índice de reparabilidad donde yo pueda saber esto me va a durar mucho, me va a durar poco en comparación a esto otro. Y en base a eso hemos trabajado. Segundo, nosotros claro que estamos incorporando cosas nuevas que son necesarias y que no existían, como por ejemplo en la indicación que preparamos con la directora de Chile Compra, donde pudimos establecer que ciertos proveedores con ciertos productos no puedan en el fondo participar en licitaciones públicas, y eso tuvimos el agrado, que realmente fue un agrado la exposición, de poder iterar con ella cuál fuera la mejor solución,
y nos permitió hacer una indicación adecuada. Entonces, quizás no se ha entendido la finalidad de este proyecto, y es más, si es que está así en la legislación francesa, italiana, y están avanzando en todas partes del mundo, voy un poco a la misma palabra, no hemos inventado la rueda, aquí hemos copiado algo y estamos avanzando como un país, en el fondo, que quiere ir un poquito más adelante que los demás. Si eso topa con algunas normas o no topa con algunas normas, bueno, justamente en ese sentido que queremos ver de qué forma no topan. Pero yo veo que inhibir el proyecto, la verdad es que, puta, después de todo lo que hemos trabajado, porque han sido semanas y semanas, entonces venir ahora a escuchar esto, a mí me sorprende, y siendo parlamentario oficialista, y créanme que yo empujo bastantes cosas oficialistas y defiendo bastante, y eso lo pueden decir no solamente la gente del gobierno, sino que mis colegas. Yo creo que aquí quizás se debió haber hecho un trabajo previo para llegar con estas indicaciones que nos tenían a nosotros un poco complicados. Por lo demás, lo que se expresa, nosotros nunca le hemos agregado, le podemos agregar una cierta atribución al CERNAC, pero quién debe pagar o quién debe hacer eso, nosotros no estamos pidiendo que sea el CERNAC, en ningún caso. Entonces, frente a eso, vuelvo a insistirle, señor presidente, que si no hay una contrapropuesta, bueno, la verdad es que votemos y se podrá arreglar en otra ocasión. Yo les pediría, por favor, al Ejecutivo, con todo el respeto que me merecen, vean quizás las distintas intervenciones que han habido, no solamente del profesor Ruiz, sino que de varios otros expertos, cómo hemos cambiado incluso hasta el nombre al proyecto, y esa es la gracia que tenemos, podemos cambiarlo absolutamente todo, pero si existe también la voluntad de querer modificarlo para que esto siga avanzando, porque si avanzó en otros países, yo creo que es la mejor, lejos, el mejor incentivo para seguir avanzando en este proyecto o en este tipo de temas. Gracias, señor presidente. Yo le quisiera hacer ver, con todo respeto al subsecretario, que el informe de ayer sobre cambio climático creo que nos coloca ante una disyuntiva de cometer una irresponsabilidad inaceptable como país. No estoy hablando como gobierno, de este gobierno en particular. Como país, el no hacer una acción concreta, como manifestó, me parece, el profesor Ruiz, en términos de esta cantidad enorme, de miles de toneladas de productos eléctricos y electrónicos que son transformados en basura y por lo tanto con una incidencia muy significativa en los índices de contaminación. Es justamente este tipo de proyectos, no este proyecto solo, pero la sumatoria de muchos proyectos de esta naturaleza, los que pueden salvar a la humanidad. Y con esto no quiero ser dramático de que el destino de la humanidad dependa de... Pero sí depende de que los países, ojalá se coloquen, todos traten de colocarse a la vanguardia en esta materia. Y si faltan atribuciones, recursos administrativos, ver cómo conseguir aquello. Entonces, yo concuerdo con las palabras del diputado Castro. Yo no lo quiero forzar, su secretario, a tener un pronunciamiento, pero todos hemos entendido que para el Ejecutivo, en este caso representado por la Subsecretaría de Economía, este proyecto no estaría en condiciones de ser, digamos, tener la adhesión del gobierno, en cuyo caso nosotros vamos a seguir nuestro trabajo, lo vamos a votar y esperamos, y de nuestra parte, si es que se aprueba, seguir teniendo la mejor disposición para que el Ejecutivo, en el curso de su tramitación, pueda hacer su aporte, colocar luces amarillas, rojas,
que permitan llegar al final del camino con con la mejor ley posible. Presidente, si me permite, perdón. Por favor. Esta es la primera vez que a mí me citan a poder participar en esta comisión. Yo soy subsecretario de Economía, esta es la Comisión de Ciencia y Tecnología. Es primera vez que veo el proyecto. Ahora, si es que este proyecto tiene un cauce producto en temas de la remanufactura, lo que puede llegar a ser la economía circular, en lo que a mí compete como subsecretario, está el Centro de Economía Circular que nosotros estamos financiando en la región de Tarapacá con dineros de Corfo, pero el Ministerio de Medio Ambiente tiene toda una división de economía circular donde perfectamente pueden haber normas para la reutilización de componentes electrónicos, para aumentar el reciclaje, que es materia de competencia de otro ministerio. Yo solamente lo he analizado desde un punto de vista parcial porque nos preguntaron a nosotros como Ministerio de Economía y esta es la primera vez que yo veo este proyecto de ley. Entonces no quiero que quede la sensación de que el Ejecutivo, porque no puedo rogarme la representación del Ejecutivo, menos en esta comisión del cual el Ministerio de Economía no es miembro permanente, sino que participa el Ministro de Ciencia y Tecnología, pueda referirse a temas que son sumamente importantes, pero son competencias que exceden el ámbito de acción de mi cartera. Me gustaría dejar eso en claro. No es falta de voluntad, presidente. Encuentro que si se pueden reutilizar todos temas de reciclaje, la economía circular es algo que nosotros está dentro de la agenda que nosotros hemos promovido como instrumentos de fomento. Hay un ministerio con una división completa de economía circular y si es por ahí que este proyecto debiese tener un impacto, entonces mi recomendación sería poder citar también al subsecretario o a la ministra del ramo del Ministerio del Medio Ambiente o al jefe de la División de Economía Circular, don Guillermo González Caballero. Me gustaría dejar eso lo más claro, presidente. Gracias, subsecretario, para su información y la natural reacción que ha habido en la comisión. ¿Estoy mudo? ¿Se escucha? Sí, presidente. Ya. Gracias. Para que usted comprenda mejor la frustración que se ha producido. Nosotros tuvimos al ministro de Ciencia para conversar de este proyecto y él señaló que estaba fuera del ámbito del Ministerio de Ciencia una iniciativa de esta naturaleza. Nosotros naturalmente lo aceptamos. Invitamos al ministro de Economía hace un par de sesiones atrás. Él se excusó, no dudo que por razones muy atendibles. Hoy lo habíamos invitado nuevamente y él tuvo la gentileza de señalar que sería representado por el subsecretario y el director de CERNAC, con quien ya nos habíamos reunido hace bastante tiempo atrás, por lo cual nosotros entendíamos que este era un tema que ya, si no globalmente en el Ejecutivo, por lo menos a nivel del Ministerio de Economía, era un tema sobre el cual se había conversado y que se llegaría a esta reunión con algunas posiciones concretas. Bien, si alguien más quiere intervenir, si no, profesor Paulo Ruiz, por favor. Perdone, Paulo, diputado Hirsch, ¿le puedo pedir que presida la reunión 5 o 10 minutos? Mucho gusto, presidente. Gracias. Entonces, la presido con gusto, pero no sé si alguien tiene pedida la palabra. Sí, don Pablo Ruiz. Don Pablo, por favor, sí. Sí, y vi que Lucas también la había pedido posteriormente. Bien breve. A disposición, Julio, desde ya para poder apoyar, porque me mencionaste, ¿no es cierto?, que me desafiabas a demostrar o apoyar, ¿no es cierto?, dentro de esta materia, así que feliz de poder hacerlo, porque finalmente no es más que el desafío entre nosotros, un desafío más global,
el que tenemos que tratar de empujar, así que a disposición desde ya. Y bueno, como tú ya lo mencionaste, partíamos ya de una base que era que tú también dabas por enterado de que sí existe, ¿no es cierto?, la obsolescencia programada, ¿bien? Así que ahí a través de la coordinación, a disposición desde ella para apoyar solamente eso. Gracias, Lucas. Perdón. Gracias, Pablo. Entonces tenía pedido la palabra don Lucas del Villar de CERNAC, por favor. Sin audio, don Lucas. Está sin audio. Ahí sí se escucha, presidente. Sí, ahí sí. Gracias. Tengo un problema técnico con el computador, parece no responde oportunamente, así que... Es la obsolescencia, la obsolescencia. Sí, no, sí, eso lo sé, presidente. A ver, en primer lugar, presidente, agradecer nuevamente la posibilidad de intervenir. Yo quiero sostener que ha sido muy mal interpretada nuestra intervención como CERNAC, sobre todo en atención a que, si mal no recuerdo, a fines de marzo, 24 de marzo de este año, el CERNAC hizo una presentación en relación a este proyecto y formuló varios puntos que, quizás por no reiterarlo, es que se emitieron algunas opiniones bastante injustificadas o derechamente sin fundamento en relación a que el CERNAC no estaría apoyando, más bien estaría en una situación de oposición a este proyecto. Lo primero es que dentro de la perspectiva del marco teórico, el CERNAC apoyó el proyecto original. De hecho, dentro de nuestra presentación hicimos un barrido de los sistemas regulatorios en legislaciones comparadas que tratan de materia de obsolescencia programada, de qué forma. Incluso pedimos que intervinieran algunos profesores en materia de protección de los derechos de los consumidores que han escrito y han investigado esta materia. Entre ellos el profesor Ruperto Pinochet, que tengo entendido que participó, hizo el contacto directo y la gestión con el profesor, que además es parte de la judicatura, y también la profesora Erika Isler, que es doctora en Derecho y que fue funcionaria del CERNAC durante algunos años. Por tanto, nuestro apoyo a este tipo de temáticas está claro en esa presentación que realizamos hace algunos meses atrás, como decía, a fines de marzo. Y desde otra perspectiva también hay que entender que el CERNAC da opiniones técnicas. Por tanto, cuando surgen este tipo de críticas, lo único que puedo señalar es que, de acuerdo a nuestro estatuto orgánico, somos un organismo técnico y, por tanto, tampoco corresponde al CERNAC diseñar la política pública, sino que más bien implementarla y aplicarla de la mejor forma posible, y en esa línea es que hemos transmitido los comentarios que fueron al parecer mal tomados. Quisiera comentar que la competencia del CERNAC en ámbitos de construir o fiscalizar índices, en este caso índices de veracidad, evidentemente que requieren de una normativa técnica, que esa es la que no podemos analizarla previamente. Ahora, cuando existen normas sustantivas de protección de los derechos de los consumidores, recordemos que la ley del consumidor establece normas sustantivas, normas procedimentales y normas sancionatorias. En el ámbito sancionatorio, nosotros ya dimos nuestra opinión en la citación anterior, en lo procedimental también. Reiterar que si hay cualquier tipo de infracción en materia que se puede perfectamente enmarcar de la obsolescencia programada en términos de mala información veraz y oportuna, información que induce error o engaño o información falsa, el camino es una acción de clase que establece la indemnización y la reparación de los consumidores que se puedan haber visto afectados. El CERNAC ha ejercido cientos de acciones de clase en distintos ámbitos cuando hay normas sustantivas que se ven infringidas. Ahora, cuando se están creando normas sustantivas adicionales, la pregunta básica es si existe la capacidad para su fiscalización o si se requieren nuevos recursos para lograr no distraer recursos respecto de los procesos de fiscalización que ya tiene el curso del CERNAC en materia de las normas sustantivas que ya existen. Yo creo que ese es un punto que hay que tener en consideración. Sobre todo entendiendo que la ley 21.081, que está vigente desde el año 2019, establece para los proveedores, para las empresas, que puedan acogerse a planes de cumplimiento normativo. Estos planes de cumplimiento tienen un reconocimiento en la ley del consumidor. Los tribunales deben aplicarle un atenuante a las empresas que cuenten con un plan de cumplimiento previamente validado, aprobado por un sistema que tiene disponible el CERNAC.
Eso significa que ya no son recursos públicos pagados por todos los chilenos, que a través de un organismo fiscalizador como el CERNAC se determina, se construye o se fiscaliza en un índice de veracidad o cualquier otro, sino que más bien es a través de planes de cumplimiento normativo, que tiene un proceso de certificación, que está expuesto a la autoridad, pero que se controla el proceso de certificación y no la veracidad de las declaraciones, los documentos certificados que se presentan, porque evidentemente que eso requiere de recursos importantes y desviar a aquellos que están disponibles para otro tipo de infracciones de normas sustantivas que ya están vigentes en la ley, incluyendo en materia de información y sobre todo con la modificación que está disponible por la ley pro consumidor, aquellas relacionadas con falta o falla de la información de obsolescencia. Comentar también, presidente, que el CERNAC viene años trabajando en materia de consumo sustentable. Lanzó una plataforma que se llama Mi Código Verde, en un trabajo conjunto con la Fundación Chile. Esa plataforma está disponible en la página web, hay videos explicativos en las distintas redes sociales, y es un programa que cuenta con el patrocinio del Programa para el Medio Ambiente de la ONU, y que actualmente cuenta con un financiamiento del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, presidente. Esto es un proyecto bastante ambicioso, que toma un enfoque de los bienes y productos que se venden, principalmente bienes de consumo, en el cual se toma un enfoque, como les decía, del ciclo de vida de los productos y en su impacto no solamente ambiental, sino que en su impacto social. Y es precisamente los mismos proveedores y no los funcionarios del CERNAC los que tienen que determinar a través de distintos instrumentos técnicos que se construyeron con una metodología muy, muy robusta, que precisamente se definió en base a los criterios técnicos que aportó la Fundación Chile, que efectivamente se cumple con estos estándares de sustentabilidad en los distintos criterios. Por eso hablamos que es un enfoque de todo el ciclo de vida completo, digo, de los productos que se ponen a disposición de los consumidores en una plataforma que es bastante simple, amigable, está la información disponible. El CERNAC ha tenido que ir a presentar este proyecto en distintas instancias y organismos internacionales, incluyendo obviamente la ONU y otros más. Entonces, hay un compromiso que no solamente es de palabras, sino que cuenta con verificadores del CERNAC en materia de protección de los derechos de los consumidores en el ámbito de la protección del medio ambiente y sobre todo entregar información útil para una toma de decisión respecto a la sustentabilidad de los productos que están disponibles. Esto es un programa que sigue en curso, como les decía, está financiado por el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania actualmente, y cuando nosotros damos estas opiniones técnicas respecto de construir nuevas políticas públicas o medidas que vayan en la lógica de otorgar un mayor estándar de información a los consumidores en el ámbito ambiental, evidentemente que tienen ese carácter técnico. Adicionalmente, también el CERNAC ha participado en una mesa conjunta, la mesa de ecoetiquetado, en conjunto con la SOFOFA, y ha aportado elementos técnicos para ello. Pero es claro señalar, para que quede también en acta, que el CERNAC no aporta con un proceso de determinación de cada elemento técnico por parte de los proveedores que se acogen a este ecoetiquetado, sino que más bien son los organismos y los gremios empresariales quienes han definido los mecanismos a través de los cuales los procesos de certificación y acreditación estarían disponibles. Por eso que nuestra opinión, insisto, nosotros fuimos bien entusiastas desde el inicio de esta moción parlamentaria, y eso consta en las actas y consta también en las remisiones que hicimos a los expertos que han escrito desde la protección de los derechos de los consumidores en esta materia, pero nuestras opiniones técnicas tienen básicamente elementos que a nuestro juicio son perfectibles, y eso es lo que basa la opinión que acabamos de verter, y no reiteramos la que ya habíamos dado anteriormente, presidente. Así que con el afán de aclarar precisamente la intervención y sobre todo la voluntad del CERNAC es que hago esta precisión. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Lucas. Gracias, Tomás. Bien, creo que nosotros vamos a seguir la reunión y reiterar los agradecimientos a el subsecretario, al director de CERNAC, y reiterar que en caso que la comisión decida avanzar en el proyecto, siempre acogeremos con la mejor disposición la participación que el Ejecutivo quiera tener
a través del organismo que estime pertinente, a fin de que en este tema que ha tenido una adhesión transversal en el seno de esta comisión, también lo consideremos como que es una iniciativa que ojalá sea transversalmente aprobada, ya no solo en términos de esta comisión o de esta corporación, sino que del país en su conjunto. Así que, subsecretario, muchas gracias. Lo mismo, don Lucas. Muchas gracias, presidente. Un gusto poder participar por primera vez en esta comisión. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y saludo a todos los diputados que nos escuchan. Bien. Soledad, creo que lo que corresponde es que yo, como presidente de la comisión, someta a votación la admisibilidad del proyecto. De las indicaciones. Sí. Sí. Pero vamos en orden porque hay varias indicaciones. Le voy dando lectura, presidente. Perdone, Soledad, la admisibilidad se va a referir exclusivamente a lo que concierne a la labor del CERNAC. Claro. Por ejemplo, la primera indicación es para modificar el título del proyecto. Ese no tiene ningún problema. Sí. Bueno, esto ha sido trabajado colectivamente, de manera que igual lo sometemos a votación para que, digamos, la historia de la ley quede lo más explícita posible. Por favor, Soledad, tomemos la votación. Sí, le doy lectura al texto. Bueno, ahí lo tienen todos en pantalla también. En votación entonces, señor Bianchi. A favor. Señor Brito. A favor. A favor. Señor Castro. A favor, señora secretaria, gracias. Señor Hirsch. A favor. Señor Morán. A favor. Señor Rosas. A favor. Señor Torres. A favor. Presidente. A favor, Soledad. Por la afirmativa, 8 votos. Aprobado por unanimidad. Olvidé dar cuenta de un pareo. La diputada María José Hoffman está pareada con el diputado Daniel Verdesi. Muy bien. La segunda indicación es para incorporar en el artículo primero, numeral 3, el siguiente párrafo tercero nuevo, pasando el actual a ser cuarto. En el caso de los productos que deben contar con un índice de reparabilidad incluidos en el artículo 14 ter de esta ley o en el reglamento referido en dicho artículo, deberán incluir en la información básica comercial el mencionado índice. Presidente. ¿Esta indicación no está integrada más adelante, Soledad? Es un conjunto de 3 indicaciones. Esta, si quieren, las votamos todas juntas. Son 3, tienes razón. Son 3, no son 2. Pero si quieren, las podemos leer juntas porque todas tienen relación entre sí. Y las votamos en un solo. Sí, aquí me están asintiendo los diputados aquí en la sala. La siguiente es para agregar en la letra B del artículo 3, a continuación de la frase condiciones de contratación, la expresión índice de reparabilidad. Y la última es para incorporar un nuevo artículo 14 ter del siguiente tenor. Los proveedores tendrán la obligación de determinar el índice de reparabilidad de ciertos productos. Este índice debe ser divisible en el envase del mismo producto. Será competencia del Servicio Nacional del Consumidor la fiscalización
que el índice sea fidedigno y ello se realizará en relación a los siguientes criterios. A. Se aporta documentación fidedigna sobre la reparabilidad del producto. B. Nivel de detalle y claridad de los documentos que han sido aportados por el productor. C. El producto se puede desmontar de manera fácil y trae las indicaciones pertinentes para ello. D. Existe una alta disponibilidad de repuestos. E. Existe un equilibrio entre el precio del producto y los repuestos del mismo. Un reglamento suscrito por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo establecerá los requisitos y formalidades del etiquetado y los productos afectos a esta normativa, entre los cuales se deben incluir bajo todas circunstancias los siguientes: lavadoras, smartphones, laptops, refrigeradores y televisores. Esas son las 3 indicaciones sobre el tema en cuestión. Muy bien. Soledad, dado que nadie ha invocado inadmisibilidad, entiendo que no es necesario votarla. No, presidente, solo si alguien hace cuestión de su declaración de admisibilidad. Entiendo que nadie lo ha hecho. No, presidente. Muy bien, entonces lo votamos. En votación, entonces, las 3 indicaciones que acabo de dar lectura. El diputado Castro. Diputado Castro, por favor. Gracias. ¿No se podría quizás repetir la misma votación anterior, señor presidente? Si hay acuerdo, ¿Sí? yo no tengo ningún inconveniente. Entonces, por la misma votación anterior. Muy bien. Y nos queda la última indicación, que es respecto del tema de los contratos administrativos, de suministro y prestación de servicios. Esta indicación se modificó de la siguiente manera. Está en la página 6 del comparado. Artículo 2. Agregas en el artículo 6 de la ley 19.886 de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicio el siguiente inciso séptimo, pasando el actual séptimo a ser octavo. Los organismos públicos deberán incluir dentro de las bases de licitación de los productos eléctricos y electrónicos el concepto de la obsolescencia programada en los términos de la ley 19.496 como inadmisible para la postulación a estas licitaciones. Esta es la redacción que se concordó con Chile Compra. Sí, presidente, así fue. ¿Tomamos la misma votación anterior? ¿Con la misma votación anterior? Ok. Entonces, aprobado por unanimidad de 8 votos a favor. ¿La última? ¿Cuál? ¿Ahora? No, antes. Me mandó una que la borró después. Ahí está. No, le mandé una. Ah, ahora. Ya, perfecto. Sí. Espérame. Esa es la que alegaba la admisibilidad. ¿Este es en lugar de esta otra? ¿O No, eso es el del índice de reparabilidad. Ah, pero es similar a la que está en la página 8, ¿o prefiere que dejemos la suya? Aquí el diputado Brito tiene una redacción alternativa para esta última indicación. No, ¿Para cuál? ¿Para la que votamos? O... No, es otro tema. Yo no escucho bien en Soledad. Sí, ¿Cuál es el punto? Sí, es que el diputado Brito había presentado una indicación alternativa a la que se acaba de votar, pero podemos integrarla a lo mejor porque son muy similares. Presidente, disculpe, yo había enviado una indicación al inicio de la sesión, pero como estaba presidiendo pesca no la expliqué y por eso no fue considerada, pero en verdad es una adecuación que creemos que mejora en un par de palabras la última indicación. Si me permite, se la puedo leer. Es muy similar, es muy similar, que dice relación con, está bien a reemplazar la última respecto a los contratos, dice agrégase en el inciso
Segundo, nuevo, el artículo sexto de la ley de base sobre contrato administrativo, pasando a ser el siguiente. El respectivo servicio deberá establecer dentro de la fase de licitación la obsolescencia programada como inadmisible para la postulación en el caso de los artefactos eléctricos y electrónicos. Y creo que, no sé si es que tiene algún alcance no sé si tiene algún A alcance. lo mejor sería bueno agregarle en los Presidente, términos de la ley 19.496. Claro, Eso. faltaría ese elemento. No estoy entendiendo bien la diferencia entre las dos. Si se pueden Ah. leer las dos, por favor, para entender la diferencia. En vez de organismos públicos se habla de los respectivos servicios públicos, ¿no? Sí, dice, el respectivo servicio deberá establecer dentro de las bases de licitación la obsolescencia programada como inadmisible para la postulación en el caso de artefactos eléctricos y electrónicos. presidente, yo, Pero Castro, habría que agregarlo en los términos de la ley, etcétera, ¿no? Sí, eso le estaba precisamente diciendo al diputado Brito. Ajá. presidente. Sí, José Miguel. Sí, mira, yo entiendo, pero acuérdense una cosa, esta indicación fue acotada o nos aclaró un poco Tania Perich, que era la directora de Chile Compra, y cuando ella habla de organismos públicos es porque así se refieren ellos a los organismos públicos. Entonces, no sé si es que será bueno quizás variarla si ya tenemos a Chile Compras, por lo menos que nos ayuda a redactarla. No sé, diputado Brito, quizás usted me aclara el por qué hacerlo. Señor presidente, gracias. Gracias, José Miguel. Jorge, por favor. Disculpe, presidente, la verdad es que no quería generar una confusión y retiro la indicación porque creo que no tiene alcances mayores y dada la explicación que dio el diputado Castro se entiende por qué quedó así. Disculpen por haber enredado el final de la comisión. Mil disculpas. No, está muy bien. Gracias, Jorge. Bueno, Nos falta el diputado informante, sí. informante. Yo propongo al diputado Castro. Sí, No, claro. disculpe, presidente, no, espérense. Discúlpeme, ahora usted es el presidente, pero déjenme hablar un poquito. Acuérdense que hace 2 sesiones atrás yo había propuesto al diputado Brito y habíamos llegado a ese acuerdo. Yo le agradezco infinitamente, de verdad, presidente, le agradezco mucho, igual a ti, Tomás, pero el diputado Brito sin duda ha sido el que ha llevado en el fondo la conjunción de todos los distintos asesores, de los distintos diputados. Si me permiten a mí, me encantaría hacerlo, pero yo creo que se lo merece el diputado Brito, de verdad. Gracias, presidente. Mi sugerencia de ninguna manera se refleja en los méritos de uno y otro, digamos. Por alguna razón lo hice, pero si hay acuerdo para que sea el diputado Brito, yo naturalmente que no tengo ningún reparo. ¿Habría acuerdo que sea el diputado Brito? Claro. Soledad, ¿hay acuerdo, no? Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos.